Hoy vamos a hablar sobre el tema titulado Protesta versus Violencia. Y para eso voy a reiniciar citando a Nietzsche en su obra El Anticristo. Él dice: he descubierto algo tan asombroso como horrible, la corrupción de los hombres. Pero obviamente esta corrupción lo veo desde la decadencia. El hombre vive su día para lograr sus deseos, sus máximos deseos, pero a través de valores que hoy se encuentran en decadencia. Eso lo dice Nietzsche en su obra El Anticristo, y citamos esto porque precisamente cuando Nietzsche dice que hay una corrupción y que hay una persona con valores en decadencia, hay que llevarlo esto al terreno de la realidad política social del Perú. Vemos a un nuevo presidente, la asunción de José Gerí Oré. Es alguien más del mismo sistema que da vueltas y vueltas y es un falso Mesías. Un falso Mesías que promete que va a solucionar los problemas, las necesidades y cómo no decirlo, quizá educar nuevamente la cívica a nivel nacional. Pues por su lado tenemos otro sistema. Estos sistemas, sin embargo, deben coexistir para brindar una seguridad a la sociedad. Hay extorsiones, las personas pagan para sobrevivir, para librarse de las extorsiones. Transportistas, comerciantes, empresarios, que ahora viven justamente del pago a los extorsionadores. Y ahora se quiere legalizar con un proyecto de ley para justificar quizás de que alguien que es víctima de extorsión ahora puede disminuir sus impuestos a la SUNAT. ¿Esa es una respuesta adecuada ante la violencia? Entonces Nietzsche dice, ¿no? Estos valores no solamente están plasmados en ideales y en papeles, pero debe hacerse algo para corregirse. Y de eso se trata hoy en este podcast. Muy buenos días, Giovanna. Muy buenos días, doctor Miguel, doctor Fernando Jaro. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Es un verdadero honor dar la bienvenida a dos distinguidos profesionales de derecho que el día de hoy va a ser muy fructífero poder dialogar y poder compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros en este tema muy importante, potestad versus violencia. Doctor Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, después de unas breves vacaciones que nos hemos dado reintegrándonos a nuestro podcast El Ser. Un poco con tu presentación, lo que quisiera te es agregar, y ustedes, mis colegas sociólogos y la profesión, mi primera profesión, puedan por ahí no resentirse, pero observarme. Quien habla también es sociólogo de profesión y amo mucho la sociología, así como el derecho. Yo quisiera comenzar, Giovanna y doctor Miguel, tal vez haciendo un comentario del pensamiento y la filosofía de Federico Nietzsche, ¿no? Y de lo que significa el libro El Anticristo. Para comenzar, Nietzsche es un filósofo materialista, ateo, acérrimo. Es por eso que Nietzsche es el quien comienza a hablar del preludio de la muerte de Dios. Nietzsche dice, señores, Dios está enfermo y se va a morir. Y después comienza a decir, señores, Dios ha muerto. O sea, mata a Dios y al cristianismo, por si acaso. Y propone su filosofía, la filosofía del superhombre. Pero cuando nos da una cita aquí sobre el anticristo, la filosofía de Nietzsche precisamente está en querer desnudar los vacíos del cristianismo, lo que pregona el cristianismo, la debilidad moral, la debilidad axiológica del cristianismo. Porque bueno, Nietzsche señala en el Anticristo que uno de los valores que pregona
el cristianismo es la debilidad del ser humano en su ideología y en su psicología, el conformismo, que las cosas ya están hechas, están predestinadas. ¿Qué vas a decir? Naciste pobre, así Dios habrás querido. Eres infeliz, esa es tu suerte. Y Nietzsche es uno de los que en el Anticristo se critica eso, ¿no? Se opone a eso, a esa debilidad. Y también critica a que el cristiano acepta todas estas dolencias, estas debilidades de la vida, porque le propone un futuro mejor. ¿Dónde? En el más allá, ¿no? En el cielo, ¿no? Es por eso que propone su filosofía, y por eso que mata a Dios al final y al cristianismo, ¿no? Interesante. Claro, y también se va pues contra la crisis de valores de la sociedad, y uno de ellos es precisamente la corrupción. Interesante la introducción del doctor Miguel. ¿Por qué? Porque hablando de toda esta sucesión de mando, de toda esta crisis política momentánea que estamos viviendo, y no parece ser momentánea, ¿no? Es una crisis política que se vive pues desde estos últimos, casi toda la época republicana está escrita, de estos 200 años y tantos de crisis política. ¿Y por qué será? Tal vez por ahí en este podcast del ser titulado pues Protesta versus Violencia podamos encontrar una respuesta. Por ahí estamos. Bien, doctor Fernando, tú mismo lo dijiste, que siempre se ha tenido una crisis, ¿no? Crisis política, pero sin embargo estos últimos años es muy contundente, creo que ya lo que se ve, ¿no? Y entonces, partiendo desde ese punto, doctor, yo quisiera preguntarles ambos, doctor Miguel también, ¿qué significa políticamente y simbólicamente la asunción de José Yeri, actual presidente por el Congreso, sobre la deslegitimación institucional? A ver, yo empezaría indicando lo siguiente. La legitimidad no solamente se da a través de un papel formal. Ya decíamos la semana pasada que para la asunción de José Geri Oré, lo que se ha establecido es una sucesión legal en la norma. Pero en el fondo decíamos que en un mundo democrático o en un sistema democrático como es el Perú, primero debe estar el respeto al voto popular. Nadie ha elegido obviamente a José Geri Oré. Esto trae a colación entonces lo que precisamente establece Nietzsche, cuando establece de que los valores, el hombre, el superhombre, ¿no? Se entiende de que nuestros representantes tienen una mejor capacidad para dirigir al Perú, para dirigir al sistema democrático de nuestra nación. Entonces la pregunta es, sobre la base de esa capacidad, ¿han elegido a un buen representante? O sea, ellos a través de una mesa directiva del Congreso, creo pudieron haber elegido a alguien mucho menos cuestionado, mucho menos que tenga, bueno, en este caso José Geri tiene denuncias por violación sexual y quizá tiene otros antecedentes. Esos antecedentes entonces sirven de base para nosotros entender que es una persona competente para asumir el mando presidencial. El origen de la elección de un representante siempre va a ser que mínimamente no esté cuestionado, mínimamente no haya tenido investigaciones y mínimamente se entiende que es una persona con valores. Y ahora recientemente también han destapado, como quien dice, o se ha hecho simplemente un recuerdo de que era su persona quien estaba asumiendo la subcomisión de asuntos constitucionales. Y en relación a las muertes de los protestantes a nivel nacional, cuando se le investigaba en esta subcomisión, en el Congreso de la República, a Dina Boluarte, la expresidenta, era precisamente José Geri Oré quien recomendó que se archivara este caso. Es decir, que no procedía a continuar una investigación contra Dina Boluarte y en el peor de los casos pasar a la Fiscalía de la Nación para que se le aperturara un proceso penal explícito por las muertes de los manifestantes. Entonces es una persona
que tiene precisamente los valores mínimos adecuados para nosotros sostener que es la persona adecuada para asumir el mando presidencial? Y también Además de la decíamos, doctor manifestación Fernando, la semana pasada, respondiendo a esa pregunta, sobre la legitimidad. Entonces, la legitimidad también abarca el aspecto de cuando uno ya asume el poder. Entonces, hay un derecho de la población, hay un derecho a la gobernanza competente, y obviamente nosotros cuestionamos, tanto cuestionamos, exigimos a gobernantes competentes, pero nosotros mismos hemos elegido a esos congresistas, nosotros mismos hemos elegido a estos representantes. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Por ahí empezaría yo, doctor Fernando. Mira, sobre esto yo tengo bastante que hablar. Primero vamos a ordenarnos. Hay que distinguir qué cosa es legalidad y qué es legitimidad. Y eso me hace recordar un libro que leíamos en las universidades de Carl Smith. Y precisamente se llama Legitimidad y Legalidad. ¿Qué cosa es lo legal? ¿Qué cosa es legalidad? Tiene que ver con la ley, con la norma, lo que esté establecido en nuestro marco normativo, toda nuestra estructura, todo este sistema normativo de este Estado. Nuestra Constitución, el Código Penal, Civil, Laboral, etcétera, etcétera. Esa es legalidad. O sea, los actos de las personas tienen que estar sujetos a una ley. Ahora, ¿qué cosa es legitimidad? Ahí viene la diferencia. La legitimidad es que si esta norma está bien motivada, esta norma tiene aceptación, esta norma tiene consenso, esta norma es útil en la sociedad, sirve, por ahí viene la legitimidad. Pero no solamente en cuanto a norma, sino en cuanto a autoridad. Entonces, la legalidad y legitimidad no solamente hay que entenderlo a la interpretación de una norma escrita, sino también hay que entenderlo a una autoridad. Entonces, ¿cuándo una autoridad es legal? Cuando está de acuerdo a ley. ¿Y cuándo una autoridad es legítima? Cuando esta autoridad tiene o no tiene consenso, tiene o no tiene aceptación. Ahí está el problema. Pues muchas autoridades, muchos presidentes, muchos alcaldes, legalmente están en el cargo, está bien, de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución. Pero viene la pregunta, ¿la población estará contenta? ¿La población la acepta así como tal? ¿Se siente representado? Es por eso que la señora Dina Boluarte terminó con 2% de aceptación. Cuando vivíamos los primeros años del 2000, Alejandro Toledo había terminado con 5% de aceptación, incluso un poquito menos del 5%, y nos alarmamos, decíamos, pero el 95% lo rechaza como su presidente, no quiere ser su presidente, no me representa. Pero Dina Boluarte había llegado al 2%. Legalmente, ¿cómo llega a ser presidente Dina Boluarte? ¿Por qué? Porque conformó una lista presidencial conjuntamente con Pedro Castillo, Vladimir Cerrón Rojas y Dina Boluarte. El hecho de haber excluido de la elección a Vladimir Cerrón, quedaba solo una presidenta, y de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución, el que tenía que asumir el cargo era Dina Boluarte. ¿Era legal su representación? Sí. De acuerdo. Pero el asunto está, ¿a quién le representaba Dina Boluarte? Yo al menos no me sentía representado, no sé si ustedes. Y probablemente para nada. 98% de 100 ciudadanos, 98 decían, esa señora no me representa. Ni siquiera el pueblo apurimeño, la mujer apurimeña, se sentía representada. Y no sé si ustedes han escuchado, había cánticos del huayno, ayacuchano, del huayno apurimeño, que son bien bonitos, de luego, que cantaban pues en voz de protesta y no se sentían representadas con esta señora, ¿no?
Entonces, ahí viene ese conflicto. Entonces, ante ese interín, ya viene esta nueva sucesión de mando, porque estamos viendo en 10 años 6, 7 presidentes, y la mayoría por sucesión, por vacancias presidenciales. Entonces, este señor, José Llerí, ¿es legal? ¿Es legítimo? ¿Representa a los abogados del Perú? ¿Nosotros que somos abogados? Para nada, para nada. ¿Representa a la población? Tiene creo que 38, 39 años, a la población joven, digamos, profesional joven, adulto. Hay este problema, y ya con otro tipo de situaciones de su vida privada, desde luego, pues que aquí no nos importa. Pero ahí está, esa es la discusión. Entonces, permítame académicamente aclarar, citando pues a este gran autor, Carl Smith, Legitimidad y Legalidad, su libro, para que nuestros oyentes y muchos alumnos universitarios nos siguen en este podcast del ser. Eso es lo que quería opinar inicialmente. Clarísimo, doctor Harold, cuando menciona, ¿no?, la diferencia entre legalidad y legitimidad. Legalmente sí, pues José Llerí, que actualmente está asumiendo la presidencia porque él respalda, le ampara la ley, bueno, y así es así como tiene que ser. Pero ahí vienen ya las trampas, Giovanna, de la política. Justo a eso iba a llegar en el tema de que... Y de esta democracia, entre comillas, exacto, en el país. Doctor Miguel, al respecto, ¿qué nos podría decir? Si bien es cierto, con la legalidad asumió todo el actual presidente, pero sin embargo sabemos que por detrás todo está confabulado, por así decirlo, ¿no? No, definitivamente. Y ahí también vienen los temas de corrupción que usted comentó, pues, de Nietzsche, ¿no? Claro, así es, así es. Entonces, el develamiento del descubrimiento de la corrupción en los hombres, que dice Nietzsche y que lo acabo de leer, es obviamente algo que la democracia es la cortina, y parece hacer ver que todas las instituciones públicas, desde la presidencia de la República, el Consejo de Ministros, el Congreso de la República y demás instituciones, parecen actuar en democracia. Pero cuando tú desvelas un poquito esa cortina, te das cuenta que detrás de la democracia todo está plagado de corrupción. Ahí está. Por eso yo decía en la anterior sesión que debería de cambiarse una nueva forma de gobierno o de sistema. Ya no funciona la democracia. Esta está siendo usada en papel nada más. Porque que aquí ya no sería problema quien asume el cargo, doctor. En todo caso sería ya las normas, las leyes que ya, o sea, que ellos mismos promulgaron, ¿no? O sea, por más, o sea, quien sea la persona que asuma este cargo, siempre va a haber una corrupción, o siempre en cuando no se reestructure todo. Eso es lo que quiere mencionar. El hecho, cuando nosotros hablamos de corrupción, obviamente nosotros no estamos encontrando en evidencia objetiva un video, un audio, como sí lo hacía, por ejemplo, Montesinos. No hay ese pacto ahora, no se ve entre Llerí y los congresistas o entre Dina Boluarte y los congresistas. Pero lo que sí es que, cuando decimos que es evidente esos actos de corrupción, es porque se ve, o sea, la comprensión que te da a entender de que José Llerí Oré, en su momento, dirigiendo la Subcomisión de Asuntos Constitucionales, revisando el expediente administrativo para procesar a la señora Dina Boluarte por las más de 50 muertes que hubo en los protestantes, entonces él decide archivar porque dice que no hay evidencia, que no tendría responsabilidad Dina Boluarte. Eso te da a entender entonces que hay un acto de copulamiento, de encuentro, de pactos, confabulación entre los congresistas, José Llerí en ese momento, para tomar esa recomendación. Y entonces la pregunta es, ¿queda una impunidad sobre esa muerte? Y esa impunidad parece que se va a volver a repetir, o se quiere volver a repetir, con la muerte de este señor Eduardo, si no me equivoco. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Y los representantes, los que tienen el poder, usan la figura, no, que estamos en un gobierno democrático. Bajo la democracia debe respetarse el mando de José Llerí. Bajo la democracia y la institucionalidad debe proseguir el gobierno. Hay medidas y la Policía Nacional del Perú lo que hace, busca, ellos explican, que están reprimiendo el desorden social, que no es netamente una manifestación pacífica.
Entonces ellos quieren hacer ver que están actuando en democracia. Ellos quieren hacer ver que no hay una represión ilegal. Cuando desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos o profesionales aquí, y desde un punto de vista filosófico, todo hace un encuentro enmarañoso, cuestionable. Así como la propia asunción, como vuelvo a mencionar, sí puede que sea un tema personal de su vida personal o íntima de José Gerí, el hecho que haya sido denunciado o no por un delito de violación sexual. Pero es un cuestionamiento. ¿Dónde, en qué país globalizado podría aceptarse la idea de que tenga que asumir el presidente de la República que es cuestionado por la comisión de un delito? Y es un delito de violación sexual, aun cuando no haya pruebas, obviamente, pero es un cuestionamiento delicado. Y estamos hablando, cuando decimos que es un delito de violación sexual, estamos hablando de valores intrínsecos, de respeto hacia otra persona, ya sea otra persona, mujer o varón. Pero definitivamente es un cuestionamiento que ya te da a entender que esta persona no tiene mínimos valores sociales. Aunado a los otros cuestionamientos, no es una persona que deba representarnos en ese extremo. Doctor Fernando, ¿algo sobre eso? Adelante, doctor. A ver, yo voy más por la parte académica. Quiero definir qué cosa es corrupción. A propósito de la cita inicial aquí que hizo mi colega sobre Federico Nietzsche y su libro El Anticristo. Se define la corrupción. Doctor Fernando, ¿le parece que si, discúlpame, le cortaré, vamos a un corte comercial y retornamos con su increíble concepto, por favor? Me parece que no hay audio. No sé. Al tanto de las últimas noticias y promociones de Mis Créditos y Ahorros, yo registré y actualicé mis datos en la página de Caja Huancayo. Porque además de ello participas en el sorteo de los 45.000 soles. Participar es muy fácil, solo sigue estos 3 simples pasos. Yo ya actualicé mis datos. Hazlo tú también y participa por el gran premio de Caja Huancayo, la Caja del Perú. Buscas especialistas en construcción. El maestro Condori R. Rogelio les ofrece acabados, estructuras, enchapados, demoliciones, tarrajeo, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, gastronomía y mucho más. El maestro Condori R. Rogelio a su servicio. Llámenos al número 910-384-037. Importante que va a tocar, ¿no? La corrupción que va englobado a nuestro tema también, protestas versus violencia. Claro, un poco para ponerle el nivel de nuestro podcast, vamos a definir qué cosa se entiende por corrupción. Está en los textos, ¿eh? No solamente, no tanto de derecho, tal vez de criminología, de sociología, también psicología, y ni qué decir de filosofía, como Nietzsche hemos comentado al inicio de este podcast, de este 8º capítulo de podcast del ser. Se entiende por corrupción aquel uso y aprovechamiento indebido del poder de una persona que tiene autoridad, en este caso puede ser un funcionario, aprovecharse para favorecerse personal, familiar, grupalmente, de diversa manera.
por ejemplo, favorecerse políticamente, económicamente, o sacar cierta ventaja sobre otros, yendo contra la ley, yendo contra los valores, las costumbres, y etc. Esa es la corrupción. Se ha hablado cuáles son los orígenes de la corrupción. Uy, muchos dicen pues desde la época primitiva, y etcétera, ¿no? Entonces, definiendo qué cosa es la corrupción, este Congreso, este nuevo presidente y la anterior señora que estaba, se merece respeto como persona, como político, ¿no? De acuerdo, menos de como acuerdo, político. doctora. El resultado pues de la corrupción. ¿Usted cree que Dina Boluarte hubiera durado un mes si no había intereses políticos de los partidos políticos que conforman el Congreso de la República? Todos sabemos, y los comentaristas de la prensa nacional lo han dicho, ¿por qué hoy se le volteó de la noche a la mañana en horas el respaldo que tenía de los congresistas? Por cálculos políticos, porque ya no le sirve. Le es un problema, le es un lastre que le está arrastrando a la más miseria en que se encuentra pues ahorita los partidos políticos de turno que están disputando el poder congresal y que están entrando a un nuevo proceso electoral nacional. Entonces, esa señora se ha sentado cerca de 3 años en el Palacio de Gobierno por cálculo político, por intereses políticos, y ni siquiera políticos, sino económicos. Se sabe, y es público, que se han negociado ministerios, se han negociado cargos, y si se negocia ministerio, ¿qué cosa se negocia? Proyectos pues de diverso tipo, cultural, social y más que todo infraestructura. Entonces, eso es evidente, está metido todos en un mismo saco. Entonces, como ahora, ¿y eso es corrupción o no, señor? Es corrupción. Es una forma de corrupción. Y la corrupción, pues, en su máxima expresión, en su máxima medida, la gran corrupción se encuentra precisamente, pues, a este nivel, que es el nivel político, ¿no? Y el nivel de las grandes autoridades. Aunque la corrupción, si queremos hablar, y ojalá por ahí programen nuestros productores un podcast sobre la corrupción, hay tanto para hablar. Incluso hay corrupción hasta en el fútbol, hay corrupción incluso hasta en pequeñas sociedades, pequeñas agrupaciones sociales, cuando hay cierto interés, cierto favoritismo a favor pues de mí o de mi familiar o de mi amigo, de mi allegado. Eso quiere decir que la corrupción está en todos lados, doctor. Para muchos, claro que sí, ¿no? Sí, no, pero también hay lugares donde hay bastante transparencia. Hasta la corrupción está en la misma iglesia, hasta en la misma Biblia dice, ¿no?, que hay corrupción. Y ni qué decir, pues, en las grandes instituciones del mismo credo, ¿no? Existe corrupción, existe favoritismo, ¿no? Entonces, así hay que entenderlo este asunto. Y ahí este señor Yeri es resultado de eso. Entonces, ubicando nuestro tema, y este tema de las protestas, y dándole forma tal vez a las siguientes interrogantes que se tiene, Yeri es expresión del acuerdo corrupto de un Congreso que si Dina Pau Carcasí, que es una cantante con el respeto si Dina Boluarte tenía el 2%, ¿no?, de credibilidad, ¿cuánto por ciento tiene este Congreso decadente y minusválido, ¿no? No debe tener ni 1% de aceptación. Sí. Entonces su legitimidad ha bajado a tal descrédito, pues, y cualquiera es que nos representa, pues, en ese Parlamento, ¿no? Es lo que podría decir, y seguimos avanzando. Bien, doctor Fernando, clarísimo. ¿Por qué las protestas emergen con rapidez, doctor, en este tipo de situaciones? Ya de antemano tomando como referencia, ¿no?, que la sociedad no está de acuerdo está de acuerdo, dicho de otra manera, está de acuerdo que se cierre el Congreso en ese sentido. ¿Y cuál es cuál es la intención de esta sociedad en un contexto de asunción controvertida? Mira,
cuando usted decía que estos últimos años, claro, cuando no conocemos la historia republicana, parece que estos últimos años que estamos en crisis, ¿no? Y cada vez más crisis a partir de estos últimos 30 años que asumió el fujimorismo. No, la crisis política en nuestra república es durante estos 203 años, incluso antes de ello. El mundo virreinal está sujeto de crisis. El mismo imperio del Tahuantinsuyo estaba sujeto de crisis. O sea, somos una sociedad que se ha ido expresando en base a muchos periodos críticos. Entonces, en estos 200 y tantos años de vida republicana, una de las armas que ha tenido el español es, y los que nos han gobernado, es que la educación es mala. No había que educarlo al indio. El indio, cuanto más insumido en su ignorancia, había que entregarle más coca y más trago para que trabaja pues en las mitas obrajeras, en las mitas mineras. No se exigía universidades. El gran positivista peruano Manuel González Prada es uno de los que renegaba y decía pues que uno de nuestros grandes males es la ignorancia. Hemos perdido la guerra con Chile por ignorantes, y reclamaba urgente más universidades para el Perú. Y otra de las grandes armas de estos 200 años, ¿sabes cuál es? Y estos últimos 30, ni qué decir, que la política es mala. O sea, nos han metido a la cabeza que hacer política es lo peor. Y lo más triste, señores, y los que nos miran, es que nos han metido a la cabeza que la política es sinónimo de político y es sinónimo de corrupción. Entonces, ante esa circunstancia de entender que la política es mala, salir a protestar es malo. Y el que protesta y hace política estos últimos 30 años que nos metió, y el fujimorismo encabezado por Montesinos y todos ellos, que el político es sinónimo de terruco, de terrorismo. O sea, el que habla de política ese es terrorista. El que lee es terrorista. El que hace filosofía ese es terruco. Eso es lo que nos han metido en la cabeza. Entonces, estas nuevas generaciones, y qué bien, dice, esta es una protesta de la generación Z, ¿no? Está bien que, aunque sin saber qué es política, están queriendo protestar de una manera espontánea, ¿no? Sin un propósito, sin un criterio. Y te les hago la apuesta, estos chicos ni siquiera saben qué es política. Pero está ahí, son intentos de querer hacer una política y de querer pues hacer sentir su voz de protesta, su voz de indignación de este momento, expresión, que es la parte, es un parto más de la corrupción, así lo llamaría. Este señor Gerín es un parto más de la corrupción, de la historia republicana corrupta del país. Así yo lo manifestaría. Entonces, esta generación Z está queriendo, pues, a ver en qué llega. Ojo, la anterior que trató de sacar a Dina Boluarte, hubo 40 y tantos, 50 y tantos muertos. Y quedó impunes hasta hoy día. ¿Ya? ¿Y todo por qué? Y aquí todo el mundo se taparon los ojos y los oídos, y más que todos esos políticos, esos que están sentados y ahora pues nos entregan a este nuevo señor como presidente de la República, se hicieron a la vista gorda, ahora ya va un muerto. Dirá, pues ¿qué es un muertito a 50 y tantos? A ver, cómo la población lo toma. Algo más normal. Esperemos que esto pues sea conducido. Y ahí están las universidades, imagínate, en las universidades ya no se habla de política, ya no se habla de filosofía, ya no hay cursos de filosofía. Yo vengo de una universidad, dicto cátedra en una universidad, donde la facultad se llama Facultad de Derecho. Ni siquiera se llama Facultad de Derecho y Ciencia Política, como muy honrosamente muchos de nosotros provenimos. Como si hoy la política, ¿para qué vamos a hablar de política? Ese es sinónimo pues de terruco, hablar de Nietzsche, hablar de Marx. No. Entonces ahí está el problema. Lo que nos falta, y concluyo con esto,
a esta generación Z, a nuestros ciudadanos, lo que le falta es cultura política, hacer docencia política, educación política. Y les digo, señores, la política no es mala. La política es una de las construcciones más supremas del hombre, porque la política tiene que ver con organizarse. La política tiene que ver con planificar. La política tiene que ver con pensar en el bien común, en el bien de todos, no en el bien personal. ¿Y cómo eso va a ser malo? ¿Cómo eso va a ser sinónimo de terrorismo, señor? Felizmente, pues ya los fujimoristas cada vez son menos. Montesinos está en la cárcel y el otro ya falleció, ¿no? Pues se valieron de ese criterio para a mis compañeros de estudio. Yo vengo de esa década del 80, el 90, de las universidades, de una facultad de sociología que era altamente politizada y golpeada, ¿no? Pero aquí estamos, somos uno de los sobrevivientes. Y eso le comentaba, acababa de comentarle a mis alumnos en la universidad, y les hice ver incluso cómo eran las universidades en esas épocas. Pero ahí estamos. Permítame aportar algo sobre lo que decía el doctor Fernando. Yo comparto la reacción por impunidad. Comparto que la protesta es un símbolo, es una comunicación. Pero no comparto cuando el doctor Fernando dice, no, ya en todo está la corrupción. Entonces hay que entender como que es algo normal que ya está. Entonces, ¿para qué se ha fundado el sistema democrático? ¿Para qué se fundan los principios de la Constitución? Se funda justamente sobre la base de que esto va a encaminar el desarrollo social, la gobernanza, siempre va a ser competente sin corrupción. Pero justamente si me dice que la corrupción está en todos lados y lo normalizamos, yo creo que entonces eso genera una gobernanza incompetente. Con relación a los partidos políticos, sí, yo también considero que es bueno. Total, pues todos los ciudadanos, hasta en nuestra casa, hacemos política, tomamos determinadas medidas con nuestros hijos, hijas, en familia, son medidas, son políticas. De modo que en esencia la política es buena, pero criticábamos entonces que el normalizar la corrupción, entender que está en todos lados, entonces eso creo está siendo falacia de una democracia, falacia del respeto a los derechos humanos y a los derechos constitucionales. La impunidad que habló el doctor Fernando, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Qué le falta a los partidos políticos? ¿Que les falta un líder correcto, adecuado, ejemplar para sus seguidores? ¿Qué le falta al partido político? ¿Buscar entre toda la población peruana al Mesías correcto? Y quizá por la corrupción todos sean pues falsos Mesías, el que va a salvar a esta nación. Por eso es que yo digo que las protestas masivas que se están dando es un símbolo de comunicación. No es solamente porque están disconformes con la policía, reaccionan violentamente contra la policía, no es eso. Es una forma de reacción que es necesario. Muy bien, a lo largo de la historia ha estado siempre en crisis el Perú. Y justamente cómo se solucionaba o cómo se traspasaba quizá esa crisis momentánea a través de las luchas sociales. Y yo justificaría el accionar de la juventud, aún y pese a que, como acaba de mencionar el doctor Fernando, de que no tendrían muchos jóvenes ideales, un pensamiento explícito o cuál es la razón de ser, de por qué está protestando. Creo yo que en esencia, mínimamente ellos comprenden de que hay un incumplimiento al contrato social. Nosotros hemos elegido a un determinado presidente, una determinada autoridad, así como al mismo presidente de la República, vicepresidente, congresistas y demás representantes. ¿Pero qué esperamos de ellos? Que sean competentes en la labor de la gobernanza. Si son incompetentes, entonces es un mensaje de que están incumpliendo el contrato social. Yo lo he elegido para que represente, ¿no? Y me garantice mayor ciudadanía, mayor seguridad, mayor respeto a mis derechos, ¿no? Y en esencia, que genere mejor desarrollo social, tanto para mi persona como para mi familia, como para mi vecindario, mi distrito, mi provincia, mi departamento y la nación, en comparación de otras sociedades. El hecho que no lo hagan, entonces, es un mensaje de que son gobernantes incompetentes.
¿Y de dónde nace la gobernanza incompetente? ¿Nace de la propia persona, del propio político, o nace del propio partido político? O quizá nace del líder político, que ni siquiera tiene la capacidad de elegir a su postulante y postularnos a todos nosotros a un gobernante que tenga capacidades mínimas que garanticen el derecho a una gobernanza competente. Entonces, citando a Vladimir Cerrón, yo lo culpo a él moralmente, yo lo culpo a él constitucionalmente. ¿Cómo es posible de que podría jugarse con la nación y postular a Pedro Castillo? Y postular, quizá ponerle, ¿no?, a Dina Boluarte. Él es el único responsable de quien nos ha presentado a estas personas incompetentes, carente de valores. Y lo mismo sucede ahora con el Congreso de la República, cuando nos impone a esta autoridad José Geriore. Para culminar esta parte, no es posible entonces, no es posible sostener de que la corrupción está en todos lados y hay que naturalizarlo, es parte del sistema. No podría ser ese el mensaje. Y por otro lado, las reacciones públicas de la sociedad, de la juventud que está disconforme con esta crisis, es porque no hay otro mecanismo adecuado, porque ellos confían en que el Congreso de la República va a hacer su labor, va a ser un gobierno competente cuando pues legisla, cuando aprueba leyes que beneficien al ciudadano. Pero en estos últimos años no se ha visto eso. Y la única forma para contrarrestar y revertir toda esta crisis es solamente una convulsión social. Ese es el mensaje de los jóvenes de la generación Z, ¿no? Que dicho de paso, pues en cada generación siempre ha habido la juventud de por medio. Doctor Fernando, yo creo que allí podría, ha cuestionado el doctor Miguel, ¿no?, con que la corrupción no está en todas partes. Si bien es cierto, la política es buena, pero la corrupción no está en todos lados. ¿Qué podría decir al respecto, doctor? Y aparte también lo que resaltaba, ¿no?, y algo que discrepo yo personalmente, de manera personal, es que a los protestantes, que los de la seguridad, los de la PNP, una represalia, ¿no?, y que algo ya se está haciendo, algo costumbre ya, que uno va a protestar y va a ir con la intención de que alguien va a morir allí, de que su vida de alguna manera ya corre riesgo porque no garantizan seguridad. Y creo que la fiscal justo estos días estaba comentando de que habría una vulneración de los derechos, ¿no?, en esa parte. Doctor Harry. Claro, yo lo que quisiera es la primera parte, dedicarme un poco a una explicación, ¿no? Claro, es una postura que la corrupción está presente casi en todas las acciones de la vida humana, ¿no? Es una postura. Claro, desde luego tampoco no la comparto, porque hay acciones buenas, hay acciones altruistas, hay acciones muy éticamente formadas, incluso ahí están la acción de los religiosos, de la religión, las acciones familiares, claro que sí, pero ya cuando hablamos de política en este país, también podría ahí, tal vez, no sé cuál será el grado de incidencia, el porcentaje de corrupción que existe en este país. ¿Y por qué? ¿Por qué la política rápido es presa fácil o se voltea hacia la corrupción? Porque falta conciencia política, falta educación política de nuestra gente, falta enseñar desde la infancia, la niñez, la juventud, que política es representación, que política es organización, que política es liderazgo, que política significa buscar el beneficio no de mí, sino de todos, que la política significa buscar el poder, pero para servir a la colectividad. Eso no se enseña, no se sabe. Entonces, es ahí donde ¿quién ingresa a la política? Como alguien dijo, banda de delincuentes, gente que tiene otro tipo de interés y mayormente interés económico, interés personal o interés de acaparar el poder. ¿Quién le habla? Pues desde muy joven estaba comprometido pues
con este fenómeno de la política, siendo dirigente incluso allá en la gran unidad escolar Santa Isabel. Ahí están mis compañeros de la promoción. Hay política, sí, hay política, y hay jóvenes políticos que lo hacen sin ningún demero y sin interés, como pueden estar ahí los amigos o los jóvenes de la generación Z. Pero hoy día, ¿quién postula a ser alcalde? ¿Alguien que quiere servir o quiere servirse del cargo? Yo tengo ahí mis amigos, incluso ahí colegas, aquí alcaldes, incluso hasta provinciales. ¿Por qué ingresa? Por el poder y tiene beneficio. dinero, ya fue incluso alcalde. ¿Por qué? Le gusta pues el bichito del poder. El poder y el beneficio. Y desde luego pues el beneficio, pues quiera o no, pues es económico. Pero no es el servicio. No es el querer dar antes que el querer recibir. Ahí está el asunto. Por eso yo cuántas veces he dicho, por eso yo no ingreso pues a la política, porque tengo otras necesidades. Prefiero estar tal vez al frente y siendo crítico como en esta mañana o en esta tarde. Entonces, para concluir, el asunto está de que no existe cultura política, no se enseña política, se hace ver mal a la política y se tiene un mal concepto de política, y debería esto reformularse. Incluso ya no se enseña educación cívica en la primaria ni en la secundaria. ¿Por qué? Porque ahí se enseñaba pues qué cosa era política, qué era gobierno, qué era Estado. Hoy día llegan a la universidad estudiantes de Derecho sin saber cuáles son los 4 o los 3 poderes del Estado, sin saber ni siquiera de qué año es la Constitución política. De Derecho, y peor será por los otros que estudian pues psicología, medicina, ingenierías, ¿no? Lamentablemente pareciera intencionalmente que nuestros gobernantes, lo que nos gobierna, pues han direccionado estos últimos años hacia ese sector, a nuestra generación. Entonces, ante esas circunstancias, ahí viene la crítica que debemos hacer. Está bien, yo lo felicito y me gustaría unirme a esas marchas. Pero había que enseñarle a esos señores, a estos nuestros jóvenes, que la política es buena. ¿Ya? Que la política es buena y hay que darle docencia política e incentivarle la lectura pues, de libros tan hermosos, tan simples como La política de Aristóteles, El príncipe de Nicolás Maquiavelo, tantos libros de poder que existen, ¿no? O al gran Nietzsche que usted... Maravilloso, doctor Fernando, con lo que dice, ¿no? Que la política es servir a la colectividad antes de servirse a sí misma. Sin embargo, doctor Miguel, quisiera que dejen claro también al público por qué las protestas es importante, ¿no? Acudir con rapidez y cuál es la intención. Quisiera que nos resalte al respecto. Como mencionaba, es simplemente un mensaje de impunidad. Todas las acciones que se están ejecutando a través de la propia Presidencia de la República. No hay una concordancia con la Carta Magna, nuestra Constitución política, ¿no? Del cual se supone que prevalece la vida. Y por más que el policía que haya disparado al suelo, ¿debía de haber disparado al suelo? O al aire. O al aire. Entonces, desde ahí viene toda una complejidad de situaciones que no es otra cosa más que la propia Policía Nacional no está cumpliendo los propios reglamentos, no está cumpliendo sus propios preámbulos, su propio himno y principios que rigen la labor policial. ¿Dónde se les ha enseñado a los policías, a los efectivos policiales, que en una protesta ellos tienen que reprimir de esa forma? No existe, nunca se les ha enseñado de esa forma. Pero como dice el doctor Fernando, la educación es esencial no solamente en las escuelas básicas, sino también justamente en las escuelas profesionales, en las escuelas policiales. Tiene que enseñarse esos principios y esos valores. Y si no es eso, por eso yo recomendaba, doctor Fernando, y exigía desde acá, desde el podcast del SER, que tiene que haber toda una refundición, tiene que haber toda una reestructuración de la Policía Nacional del Perú. Como también creo yo, debe haber en el Congreso de la República. Quizá algo nos va a garantizar ahora que viene la bicameralidad y todo lo demás, ¿no? Esperemos que en algo corrija, pues.
Y si no es así, entonces, por eso es que Pero esa corrección está en los mismos electores por los que votamos. en los mismos partidos, a partir del partido y Claro, del líder la político. misma organización. O sea, ¿cómo el líder político puede errar para postular al candidato que tiene buenas intenciones, pero no sabe nada Pero ahí viene la de pregunta, gobernanza? ¿pero qué tipo Hay- de partidos políticos tenemos? Así es, por eso es lo que digo. O sea, tiene que haber toda una reestructuración también. a Son nivel de partidos políticos entre comillas. Pero doctor, aquí hay muy independiente del partido político que entre comillas representa. Aquí no cree que el problema son las personas que nos representan Es que o ahí representan viene a ese partido político. La debilidad y la inmadurez de la política en el país y de la cultura política, ¿no? Para comenzar, por ejemplo, yo les doy una característica de un partido político. Tiene que ser perdurable en el tiempo. O sea, un partido político tiene que durar varias generaciones, décadas. Mire usted, Alejandro Toledo y su Perú, y su Chacán, no sé cómo se llamaba, pues hasta ya se nos olvidó. Perú Posible, creo que se llamaba su partido. ¿Cuánto tiempo duró? El tiempo que él estaba en ejercicio del poder, y unos años antes. Después, ¿quién vino? Ollanta Humala Tazo, con su, no sé cómo se llamaba su partido. ¿Dónde está Claro. ese partido? Sí. Después, ¿qué vino? ¿PPK, creo? PPK. La PPK, como el partido político es PPK. Después que viene la K, un partido político llamado K, Fuerza Popular. ¿Es partido político? Bueno, aunque al menos pues el fujimorismo está haciendo algo de política bien o mal, aunque más mal que bien, ¿no? A mi entender. Pero tiene por lo menos siquiera unos más de 30 años de existencia, ¿no? Pero ahora que aparece otro señor con otro partido, ahí viene el problema. Claro, desde luego viene el interés de la elección de sus candidatos. Y ustedes deben de saber, hay que decirlo claro. Y ahora vienen 20 candidatos. Termino con esto, mira. ¿Tú crees que para que seas candidato dentro de esa organización política, mal llamado partido político en este país, te eligen por tu sapiencia, por tu honorabilidad, por tus conocimientos, por tus valores o por tus virtudes? No, no, señor, aquí se elige cuánto hay. Aquí está, ahí está tabulado, tiene su precio. El número 1 cuesta tanto, el 2. Esa es la realidad en este país. Hasta para ser regidor cuesta aquí. O no me dirán, señores. Esa es la realidad en este país. ¿Quién gana? El que pinta, el que regala un foso. Y la misma población. Y ahí viene la inmadurez de nuestra cultura política. Ya voto por ti, pero ¿qué me das? La cruda ¿Qué me has realidad que traído? mencionaste, doctor Fernando. Te he traído una cajita de fósforo. Solo cajita, no, más un lapicero, un lápiz. No, más un polvo, una gorra. Allá está mejorando. Entonces, en ese contrato social, entramos pues en desventaja a nuestra población. Y al final pues elegimos pues a Pedro Castillo, a la Taldina, Yería, tanto otro improvisado, que sin formación, sin cultura política, y ni siquiera saben, creo que ni la etimología de política estos señores, y son los que nos representan. Y para eso estamos en este podcast, señores. Para eso estamos en este podcast, Efectivamente. para hacer docencia en diversos aspectos, no solamente de la filosofía, sino incluso pues el ser de la política. Y espero yo, Que se ustedes viene que un tema coordinan, muy importante. yo les reto y les digo que hay toda una secuencia, no sé cómo le llamamos, Un temario muy- todo un temario, toda una versión del ser y la política para hablar, incluso invitar a estos señores y desnudar pues sus malos pensamientos e intereses que tienen. Queríamos criticar acá la realidad política y hemos terminado desmantelando para qué sirven los partidos políticos. Y claro, es preocupante lo que dice el doctor Fernando, ya lo decíamos nosotros, Giovanna. Ahora, en estas próximas elecciones, van a haber 20 candidatos presidenciales. Si no hemos podido elegir antes entre 2, 3, 4, 5 candidatos presidenciales,
para saber quién era el más competente, bueno, aunque ya sabemos que no era ninguno, ahora podremos contra 20 candidatos. Prácticamente se va a elegir al azar. Y eso es muy preocupante, ¿no? Por eso es que sí, comparto el criterio también de que a partir del partido político debe cambiarse esto. Si se entiende que el partido existe, tiene una razón de ser que justamente es educar cívicamente a la población. A partir de ahí, generar los valores y en consecuencia podrá elegirse pues adecuadamente quién es el candidato más competente, tanto para el gobierno central, gobierno regional, local, así como en el Congreso de la República y otras instituciones. No hay de otra, es a partir del partido político, pero es algo muy preocupante lo que se viene en las próximas elecciones. Sí, claro que sí, doctor Miguel, y aparte también es muy cuestionado este tema, ¿no? De que los supuestos líderes que nos quieren representar, comparto con lo que dice el doctor Fernando también. La verdad es una totalmente indignación. Sin embargo, nos queremos ir a un corte comercial para retornar con un tema muy importante que también se viene respecto a la democracia. De acuerdo. Está interesante, sin querer, queriendo. Doctor, tienes muy bueno en temas de la política, doctor. No, yo soy asesor político, Muy pues. buenazo, de verdad. O sea, es lo que yo